La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. La Ventana. Con Marta del Vado. Son las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias. A esta hora íbamos a tener la ventana del cine, pero bueno, por alguna razón no podemos hacer esta conexión. Entonces, como tengo aquí a Iñaki, que todavía no se ha ido, y Mariola sigue en Radio Valencia, ¿verdad, Mariola? Así estoy, aquí estoy. Y como estábamos no comentando que tenemos biopics todavía que comentar, pues vamos a alargar esto un poquito. Claro, y aparte Mariola y yo, que somos verborreicos perdidos, pues mira, nos ha venido guay que nos dejen más minutos, porque Mariola, estábamos hablando antes, por eso suenan los Beatles, pero nos ha quedado, por ejemplo, el de Z Tangana por hablar, ¿verdad? Venga. Esa ambición desmedida. Venga, pues vamos a escuchar. Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando. Le va a volar la cabeza a la gente. A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente. 10 años más, Spirit Bars no es personal. Llevo 2 putos años cerrando estas fechas y de repente este hijo de puta es capaz de cancelar. Llevo ya 10 años más, Spirit Bars. Si no quieres currar 9 meses por 2 millones de pavos, a lo mejor tenemos que hablar. ¿Te veo tronca, Las letras que escribe, seamos sinceros, son de las mejores que hay ahora mismo. Es el único artista que yo conozco que te la va a sudar si desafina. ¿Tú sabes el pánico que tengo yo a salir a cantar, que yo no sé cantar? Mariola, a mí, si te digo la verdad, me asombra que te haya gustado este documental. Si ha sido por lo, digamos que por lo audiovisual, bien. Si es por el contenido, no sé yo. No, a ver, es por varias cosas. Esto lo hemos hablado, Marta, te vamos a contar. Esto lo hemos hablado Iñaki y yo le pregunté a Iñaki, ¿por qué de pronto cuando salió El Madrileño, yo, como tantas mujeres, dijimos, uy, Z Tangana, qué maravilla de disco? Yo reconozco que hasta ese momento no me había acercado al rapero. Entonces yo le pregunté a Iñaki, ¿por qué me gusta El Madrileño? Por favor, Iñaki, ¿puedes deslumbrarnos con lo que me dijiste? Voy a deslumbrar como ya deslumbré otro día aquí en directo, o sea que no hay problema. Digo, Z Tangana es el tipo que mejor simula, que sabe de diferentes palos de música y lo sabe copiar muy bien. ¿Qué le pasa a mucha gente? Lo que pasa es que él ha tenido mucho más éxito que otra gente haciendo emulación, yo que sé, de Kiko Veneno y encima invitando a Kiko Veneno, emulación de cosas tipo Rosalía sin ser Rosalía y cosas así. Entonces es un tipo que sabe manejarse. Él mismo dice que no sabe casi de música, que cantar lo hace mal, lo ha dicho en el tráiler. Pero bueno, pues ha tenido una habilidad inmensa, marketingiana y en parte musical, yo creo que menos parte musical, de eso, de saber adaptar, por así decirlo. Yo lo descubrí con el Tiny Desk de NPR. Sí, esos conciertos son un poco mentirosos ahora porque originalmente esos conciertos de la NPR norteamericana se trataba de hacerlo con 2 micrófonos como máximo y este tipo llevaba allí de todo porque le dijeron hazlo desde casa, que es lo que decían en la... Pero también fue durante la pandemia. Claro, fue en la pandemia, pero claro, se montó un mogollón allí que eran 17 micrófonos, 14 colaboradores, 16 guitarras. Verdad. Entonces así yo también lo hago bien yo. No, bueno, veo que discrepáis. Sí, yo me he quedado en El Madrileño y poco más, también os lo digo, no he seguido su historia, pero yo le preguntaba a Iñaki por qué a las pijas como yo de pronto nos gustaba El Madrileño. Entonces Iñaki, describía una serie de ingredientes, ¿no? Es verdad que el documental de esta ambición desmedida
cuenta la historia más cruda de ese disco, de ese madrileño y de esa gira de la que hablaban en el tráiler. O sea, no es sobre su vida, sino sobre es el madrileño. Es el la gira del madrileño, sí. Y he de deciros que yo vi el estreno en el Velódromo, en el Festival de Donosti, y aquello se venía abajo. Es decir, él vivió allí su momento de gloria, no solo en la rueda de prensa que dio, que además allí nos anunció a todos los que estábamos allí que ya no era músico, que era director de cine, que es lo que ha hecho ahora con su nueva película. Vale. No íbamos a hablar también de cine, Marta, pues eso, que tiene una película. Entonces, la historia más cruda del madrileño, todas sus frustraciones, la historia de esa gira apoteósica, que desde fuera todos lo vivimos como el gran exitazo, una gira monumental, muy bien armada, seguidísima, muy bien condimentada. Todo el mundo lo vivió como un triunfo, menos él. Menos él y parte de su equipo. Al menos, Iñaki, es lo que cuentan en el docu, que él, tú ves, lo ves entre bambalinas, detrás del escenario, saliendo del concierto maravilloso que había dado en cualquier ciudad, y está desmoronado, está desmotivado, está desnortado, está triste, está frustrado, y eso es, a ver, visualmente es muy interesante, Iñaki. Cantando canciones como estas, por cierto. Esto no es más que otro. Con Drexler. Con Drexler. ¿Cómo no nos iba a gustar? Es que efectivamente ha sido tan hábil para hacer colaboraciones con los mejores, básicamente. Y luego esta letra, Iñaki reconoce que cuenta su historia buena. O sea. Bueno, ya sabes que mi teoría radical sobre los buenos letristas es que pueden escribir libros y no pasa nada. Que escriban libros y dejen los discos. Ahora no pueden gusta, ni Marta? verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte, antes venían a verte. Ahora Fijaos no en esta pueden canción ni y pensad que fuera solamente de Drexler. Ya os hago un comentario. Pisabas mucho más fuerte. No hace tanto que tenías la portada, en tu teta mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar en la entrada. Ya no hay VIP ni mesa reservada. ¿Por qué digo que os fijéis? Porque es lo que he dicho antes. Esta es la demostración de lo que he dicho antes. Es un señor que invita a Drexler y le pone a cantar una canción que bien podría ser de Drexler, aunque no es de Drexler. Entonces hace buena imitación, que digo que de verdad que es buena. Luego llama a Kiko Veneno y le pone a cantar una canción que si yo te lo meto dentro de un disco de Kiko Veneno y dices, ¡ostras, qué buena rumba de Kiko Veneno! No. También a él le ayudan a componer estas cosas, ¿no? Y a arreglarlas, ya a saber qué instrumentos se llama la producción, qué instrumentos le pongo a esto para que parezca Kiko Veneno. Y mañana, si quiere hacer... Bueno, tiene algunas bachatas y algunas cosas que están hechas de muerte y como si fueras un tipo de Puerto Rico, pero no es de Puerto Rico. La que grabó en la Catedral de Toledo, ¿no? Por ejemplo. Maravillosa. Sí. Buen truco. Bueno, Mariola, voy a ese documental que tú decías que no ha visto nadie. Lo que pasa es que... Vale. Es que yo lo he buscado, Iñaki, y no lo he encontrado. Bueno, yo digo, es verdad. Está anticuado. Tiene más de 10 años, yo creo, pero está libre de derechos y todo en YouTube para verlo en inglés. Y entonces la gente dirá, buah, pues qué rollo, si no está en ningún lado será que no es bueno. Sí, es bueno, porque cuenta la historia de los músicos que había grabando detrás de grandes estrellas de los 60 y que creíamos que, pues qué bonito este disco de Paul Simon y Garfunkel, qué bonito este disco de los Beach Boys, qué bonito este disco de los Mamas and the Papas y de las Ronettes, qué bonito el disco. Pues resulta que es que no eran todos ellos. Ellos cantaban, pero detrás había gente que tocando. Los Beach Boys, por ejemplo. Esto es el tráiler, ¿eh? We came in the studios with Levi's and t-shirts, smoking cigarettes. The older guys were saying... Mira, aquí es donde cuenta, el documental se llama The Wrecking Crew, que quiere decir algo así como el equipo de derribo, y entonces él está contando cómo de repente en los estudios a finales de los 50 el gran cambio fue que veníamos de Sinatra, de cantar unas cosas melodiosas horrendas y pesadísimas. ¿Ves? Están sonando ahora mismo Mamas and the Papas, por ejemplo. Bueno, pues decía, tocaban muy bien. ¿Quién tocaba muy bien? Los músicos que sustituyeron a los que tocaban con Sinatra y a todos estos que venían con smoking, que tocaban sus violonchelos y sus contrabajos y sus no sé qué y sus pianos muy académicamente, pero no aprendieron las mañas del rock and roll, del pop, de lo que estaban haciendo a finales de los 50, principios de los 60. Y entonces llaman a músicos que son de garito y que han aprendido por su cuenta o no, pero que vaya, no se atienen a la normativa, digamos, musical y van mal vestidos. Y entonces cuando los músicos antiguos los ven entrar por la puerta y dicen, ya están aquí la Wrecking Crew, o sea, el equipo de derribo que va a derribar el negocio porque esta gente no sabe hacer nada, y resulta que son todo éxitos. Mira, voy a poner una canción que me encanta, que te encanta a ti, la has puesto, que os va a dar idea de qué tipo de sonido era el que tenían.
solarronetes. Yo estoy bailando. Maravillosa, sí. Ese es el sonido del muro de sonido, que esto era de Phil Spector, el asunto técnico y la composición, pero los músicos que hay detrás, ahora os contaré una cosa, pero quiero que oigáis el estribillo porque es maravilloso. Bueno, esto tiene una cosa preciosa que lo cuentan también en el documental, que es que lo normal, para que todo el mundo se haga la idea, es que tú dices, bueno, pues la banda base de un disco es, imaginemos, 2 guitarras, un bajo, una batería, un piano, 2 o 3 coristas. Bueno, con eso podríamos hacer un disco, que se han hecho miles con eso. Vale, estupendo. Pero él decía, Phil Spector, bueno, para que se cree un pedazo de volumen de sonido tremendo, lo que llamaba una pared, un muro de sonido, lo que tenemos que hacer es duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar los instrumentos. Entonces, donde otro pondría una guitarra, él ponía 4 tíos tocando lo mismo. Donde otro pondría un piano, este ponía 3 pianistas tocando exactamente lo mismo. Donde otro tío pondría una batería, este tío ponía 2 baterías tocando a la vez. Y luego grababa 2 veces las pistas de voces. O sea que aquello sonaba brutal. Pero ya digo que mucha gente, como Simon y Garfunkel, los Beach Boys, algunas canciones del Elvis Presley, algunas canciones también del propio Sinatra, se grabaron allí. Los Mamas and the Papas, todo el mundo grababa allí porque los músicos valían para todo. Y a Mariola le ha encantado porque le he dicho esta mañana, te voy a contar una cosa que te va a gustar mucho porque va de una mujer. ¿Te acuerdas de cuál era o has hecho como siempre que no me has escuchado? No, te he escuchado, pero finalmente he elegido esta. La otra me gustaba, también te lo digo. Va. La otra era de The Beat Goes On, que es una canción que cantaba Cher. Igual Cher. La tenemos por ahí, no lo sé, The Beat Goes On, de Sonny and Cher. Y esa tiene una historia muy bonita, porque aquí también lo que se cuenta es la historia de una bajista que se llamaba Carol Kay, que se llama, creo que no ha fallecido todavía, y que era una mujer, bueno, valiente donde las haya, primero porque estaba en un mundo de hombres, que era el del rock and roll, y después porque ella estaba criando a 2 hijos, el marido creo que no hacía mucho caso, y entonces tocaba por las tardes y noches en garitos, luego por las mañanas tocaba en algunas de las discográficas de la ciudad, que me parece que era Los Ángeles, y bueno, pues grababa un montón de discos, y muchas de las canciones que oís por ahí están tocadas por una mujer, cosa rarísima. Y entonces ella, cuando llega el The Beat Goes On, down, 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 The Beat Goes On, pues el bajo no está preparado, o sea, el bajo es lo que traen en la maqueta es una tontería. Entonces ella inventa eso y cambia el ritmo de la canción y se convierte en un exitazo. The beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee, la-da-da-da-da. Charleston was once the rage, History has turned a page, Lo que le pasa a este documental, para mi gusto, ahora me dices tú, Mariola, qué te parece, y tú, Marta, también, porque claro, cuando no te gusta el músico o la música de la que se hable, dices, pues ¿cómo mido si el documental musical me gusta? Claro. Yo lo mido porque aprendas cosas que no sabíamos, lo que tú decías del documental de Lola antes, y lo mido porque te suscita interés de oír esa música, igual que te suscitaría a leer, te incitaría a leer un buen documental sobre Vargas Llosa, imaginemos. En fin, no sé cómo lo medís. Yo lo mido porque, que ya sé un poquito más que vosotras, digo, hombre, aquí he encontrado cosas nuevas y sobre todo que no se pasen el rato diciendo lo maravilloso que es el músico o el género o lo que sea de lo que se esté hablando. Eso es un problema, sí. A mí, de todas formas, si no me interesa el músico, es difícil que me quede, porque hay una parte que ya sabes, Iñaki, que yo, si no me interesas, no te hago caso. Hombre, 15 segundos sí, pero luego ya... Y entonces, si no me interesa el músico, es difícil. Ahora bien, hemos visto grandísimas sorpresas en relatos inusitados de gente que, bueno, que aunque no nos interese, han tenido una vida musical interesantísima. Y lo que decíamos antes, que si el contexto te aporta y aprendes, a mí es que me interesa. Me estoy acordando de es también tiene unos años, el documental de la historia del rock en América Latina, yo creo que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, en Netflix, no sé si lo habéis visto. No, yo no. Rompan todo, creo, la historia del rock en América Latina. Mira, ¿ves? Pues ya te interesa solamente con el título, ya me interesa. Sí, pues búscalo, porque efectivamente hay artistas que no me encantaban,
pero claro, te cuenta el movimiento musical de toda una región y es fascinante. Mira, a mí me ha pasado este año con lo del cine con La Estrella Azul. Yo fui a ver esa película sin saber qué me iba a encontrar, no sabía nada por supuesto, del artista del que habla, ni yo ni nadie. No soy fan de Héroes del Silencio, que tiene trasfondo en la película, y en cambio la película me interesó desde el minuto 2, me la zampé enterita, me descubre una historia que va más allá de la historia musical, ¿no? Y eso es tremendamente interesante, que también me pasó con Segundo Premio. Yo no soy fan de Los Planeta y bueno, la vi con mucho gusto también la película. La película de La Estrella a mí como película no me volvió loco. Lo que sí me gusta es el trasfondo musical, no el de los Héroes del Silencio, sino que él da con un maestro de la chacarera, que es un ritmo que es de Argentina, puro y duro, y que ha empezado a interesar muchísimo en Europa. Aquí han estado en esta misma mesa Leiva y se interesó por ese ritmo y intentó grabar en alguna canción. Bunbury tiene una chacarera también, en fin, es un ritmo que en Sudamérica es muy conocido y es muy difícil de reproducir con la guitarra. Imítanos la chacarera. No, es que no, cantada no sirve, es una técnica de... Hombre, de Iñaki guitarra. ya, pero tú puedes. No, es como un rasgueo como esa Claro, es que es así. Él de hecho se lo enseña así, le dice primero vas a aprender con el tambor y cuando sepas hacer la percusión entonces te pones a tocarlo, porque es una cosa de ritmo. Pero Mariola, quiero que volvamos a esta señora que antes, mira, se me ha hecho corto y ahora que tenemos tiempo me gustaría volver a ella. A tu pera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamas. Y quiero hilarlo con otra cosa que se me ha hecho corta también, que es la de Sam Cooke. Y vais a decir, este hombre está loco. No. Porque son dos casos de racismo tremendo. Entonces esta señora era mujer, era gitana y además estaba ahí en los años 30. Lo mismo... A 30, empezó a los 30, 40, 50, lo mismo que le pasaba a los negros, tenía un talento tremendo, todo era autodidacta, como también se cuenta en este documental de Lola, todo era desprecio, todo era asociar su profesión a los prostíbulos y a la mala vida y al alcohol y a la infidelidad. Y un desprecio total en lo artístico. Entonces me hace mucha gracia porque cuando empiezas a mirar los inicios del flamenco y los inicios del blues, que encima son coetáneos, encuentras un montón de similitudes, aparte de la lucha femenina de esta mujer, claro. Claro, qué bien. Sí, sin saber que era lucha feminista, es que esa es otra, es decir, de una manera absolutamente intuitiva y natural, tirando para adelante. Yo creo que además en el docu de Lola Flores sí que queda muy claro ese pasado que no siempre ha estado tan presente, ese pasado aciago de ella, de una niña pobre que se lo ha tenido que luchar muchísimo, que currarse muchísimo todo lo que tiene que ver con su profesión, que yo creo que ha quedado eclipsado porque ya, claro, solo reconocemos su fama absoluta, ¿no? Y su éxito morrocotudo. Sí, pero mira, me gusta lo que decía antes, que hay quien te explica, allí gente especialista en copla. Bueno, pues, Lidia, nuestra amiga Lidia. Y es que además Lidia dice mucho esto del feminismo de la lucha feminista de las copleras, sin llamarlo así. Totalmente. De la propia Lola Flores, Rocío Jurado, etcétera. Sí. No, es que eso a mí me impactó mucho también en el documental y en la historia de la copla. Y que me siempre gusta... la hemos defenestrado un poco. Total. Sí, no, la copla y el flamenco, ya sabes que han tardado muchísimos años en dejar de ser esa cosa de los pobres y de la señora que viene a casa a limpiar y que lo canta, pero no, esto... Yo creo que el flamenco menos, la copla sigue, pero la copla sigue estando ahí un poco que no acaba de salir de su lugar, de su armario. La pena, porque la gran oportunidad, que la estuvimos hablando también en esta misma mesa, han pasado afortunadamente los mejores por aquí, cuando Rosalía estaba a punto de despuntar, yo le dije un día, cuando estaba con su disco famoso, el del Mal Querer, el que le reventó ya todo, le dije, esto realmente no es un disco de flamenco, es un disco de copla. Y dijo, hombre, me alegro de que lo digas, porque realmente es más copla que flamenco. Y el gran momento de haberla dignificado es eso, si hubiéramos lanzado esa palabra al mundo desde España, en vez de vender a Rosalía, esta señora canta flamenco, porque un señor de Perú o un señor de Estados Unidos, flamenco le suena rápido, pero copla no. Y entonces es una confusión como si decimos blues en vez de soul. Es que no es lo mismo y ya no se parecen en nada. De todas formas, aquí sí que tiene esto, Lidia también lo ha contado muchas veces, tiene mucho que ver la connotación política y social que tiene la copla, por razones obvias, por de dónde realmente cobró la dimensión que tenía. Entonces es muy difícil que tú le quites esa... Resignificar la copla es mucho más complicado, Iñaki, que resignificar el flamenco, yo creo. Tienes toda la razón. Bueno, vamos con el siguiente. Yo
Hombre. Te has dado por aludida, ¿no? Pero quiero la no recomendación también de Iñaki, ¿eh? Venga, va. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no has traído al amante bandido a la mesa? Porque Bosé Renacido es uno de los documentales de no recomendación. Por supuesto va sobre Miguel Bosé por muchas razones. Una de ellas es, primero, esto sí que es una geografía total, está respaldado por él absoluta y rotundamente. ¿Y qué pasa? Pues que tú ya no puedes dejar de lado todo lo que Miguel Bosé ha conseguido que pensemos de él por sus últimas, en fin, apariciones estelares en el mundo del negacionismo. No sabía cómo decirlo, ¿no? Sí. Y entonces eso no puede ser, no puede ser. Entonces tú no puedes ver el documental como si Miguel Bosé no fuera el Miguel Bosé de ahora mismo. Vale, está muy bien los inicios, porque tú ves el de Coquemaya, Coquemaya no ha dado volantazos. Coquemaya es el mismo niño de los Ronaldos, solo que 30 años después, ¿no? Sí. O 40 o 50, da igual. O sea, ahora tiene 55 años, tenía 15 en ese momento, pero el Coque que todos tenemos en la cabeza es el mismo Coque. Sí. Y podría volver a estar con Alberto San Juan sin ningún tipo de problema. De hecho, me consta que siguen siendo amigos. Entonces, no pasa esto con Miguel Bosé. Entonces, yo no puedo sentarme a ver un documental sobre Miguel Bosé, aunque se llame Bosé Renacido, que tú dices, hombre, sí, claro, renacido porque ha renacido hacia un lugar que dices, pero Miguel, cariño, ¿qué te ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu cabeza, no? Porque claro, además, sobre todo porque Iñaki, Marta, reconozcamos que ya ya provoca hilaridad, ¿no? Sus salidas de tono. Entonces, por eso lo he traído. Y luego ahí le pasa otra cosa a este documental, que yo, es un modo de hablar, entiéndeme, no lo habría traído jamás a esta sección, porque no es un documental musical ni sobre un músico. Es verdad, tienes razón, te tengo que dar la razón, claro. Pero como, en fin, era como, bueno, es un músico, al fin y al cabo lo han vendido como un biopic, te lo digo. Sí, bueno, porque es un hombre que siempre cantó ramplonamente, nunca compuso, cuando dice que sí, es verdad, porque no lo vamos a decir, lo digo de Lou Reed, pues lo puedo decir señor también. Lo que tiene su habilidad, digamos, marketingiana para la música, y luego como productor, no, decidí un sonido, hiciste un sonido, a ver, explícame cómo se sube un fader de una mesa. Es que a mí hay cosas que me indignan un poco, que es el atribuirse éxito de gente que son colaboradores, dilo un poco más claro. Es verdad, Entonces, bueno. Tu no recomendación, Marta, déjame que yo le dé paso, va. Venga, va. ¿Qué es esto? Esto es Comando G, cantado por Parchís. ¡Ostras! Va, Marta, que ahí sí que estás tú. Ahí está cantando, mírala. Se ha arrancado a cantar en esta canción. Está cantando en forremol, pero está cantando. Qué horror. No, que no me gusta a mí este documental porque... Hombre, ¿cómo te va a gustar? No, claro. Porque yo no lo he visto. ¿Sabes qué pasa? Que me parece infantil en el sentido más literal, que es infantilizar, es endiosar una cosa que realmente fue un producto de marketing, que musicalmente no tenía ningún interés y que es verdad que nos divierte a todos mucho, que se vea cómo era el asunto de las fans, cuando Tino contaba que a él pensaba que le iban a atacar las niñas y lo que le atacaban eran las madres en México y él tenía 14 años o 15 años, en fin. Es como una historia de éxito y de locura que no tiene nada que ver con la música, porque además los que había al lado eran un poco, digamos, aprovechados, por no decir mucho. Algunos padres sacan del grupo a sus hijos porque ven que se están aprovechando de ellos, en fin. No, y además es una historia muy truculenta, sí, porque una cosa es no hacer un documental amable ni geográfico, y luego otra cosa es fijarse mucho más en la parte más desasosegante, más oscura, menos amable, menos bonita, que destroza, digamos, infancias como la tuya, Marta. Sí, y la mía. Mariola, Iñaki, muchísimas gracias por ese cable, flotador que nos habéis echado. Amenazamos con volver con el flotador otro día más. Un beso, los mejores. Un beso. Venga, chao, un beso, chao. Adiós. Cuya misión es la de proteger la tierra de los ataques de seres de otras galaxias. Son 5 jóvenes de gran valor. La Ventana, con Marta del Vado. La Ventana, con Marta del Vado. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Hoy en Rojo Oscuro Casi Negro vamos a tratar un asunto que nos toca muy de cerca porque los delincuentes no se toman un respiro ni en Navidad, y en estos días en los que se acumulan los regalos es cuando muchos aprovechan para saltarse las normas. En estas semanas en las que se acelera el consumo y las compras, la policía incrementa su vigilancia sobre las falsificaciones y los productos que se venden fuera de los controles comerciales. Las oficinas especializadas y autoridades advierten de los peligros de comprar un producto fuera de estos controles y de la comercialización regulada, pues por un montón de razones, ¿no? Por ejemplo, los daños contra la integridad, la contribución al fraude e incluso la explotación de los trabajadores. Patricia Peiró nos escucha desde Radio Zaragoza. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por situarnos y hacernos un poco de la idea de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿cuáles son las cifras de la falsificación en España? El comercio de productos falsificados representa más o menos unos 6.000 millones de euros en pérdidas, y esto se traduce también en una pérdida de unos 60.000 empleos. Estos son datos que calcula la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero bueno, es que no solo son las empresas las afectadas, porque la lucha de este comercio representa también para cada ciudadano más o menos 150 euros al año. Pues 150 euros al año, pues es lo que se invierte, Marta, en la lucha contra estas falsificaciones, en la posterior destrucción, en todo lo que conlleva todo esto. En España, más o menos, las falsificaciones suponen el 10% de las ventas. En Europa es el 8%, con lo cual en España vamos ahí un poco por encima. Y ya por ir a un ejemplo más concreto, por ir más al detalle, si hablamos de una ciudad en concreto, de Madrid, en la que es seguramente junto con Barcelona la que más compras acumula, el almacén de la Villa acumula a lo largo del año todos los productos que se confiscan, ¿no?, que se intervienen. Y en 2023, y al final del año pues se destruyen. En 2023 esta cifra alcanzó 50 toneladas de productos falsificados y producto de la piratería. ¿Existe, Patricia, un perfil del comprador de productos falsificados? O sea, ¿hay gente que va buscando estos productos específicamente? Bueno, yo creo que si nos miramos un poco todos a nosotros mismos, creo que todos en algún momento podemos caer un poco en esta tentación o en esta mala práctica. Seguramente todos tenemos ahí alguna funda de móvil que no es la correcta o hemos comprado algún juguete, bueno, por dar algún capricho al niño que no estaba dentro de todos los controles. Si podemos mirar algunos datos con los que vayamos más al detalle, pues mira, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea se fijó hace un par de años en el sector de los jóvenes, porque había percibido que se había incrementado mucho el consumo de este tipo de productos falsificados y de piratería en este sector de la población. Esta encuesta concluyó que el 45% de los jóvenes españoles había adquirido a propósito, sabiéndolo, una falsificación de cualquier tipo, y la media europea está en el 37% más o menos. Según los datos de esta encuesta, los productos falsificados que se suelen comprar más a menudo por los jóvenes son ropa y accesorios, con un 17%, y después va a calzado, dispositivos electrónicos y también productos de higiene, cosméticos, bueno, perfumería, todo este tipo de productos. ¿Se puede falsificar todo? Absolutamente todo, Marta, cosas que ni nos imaginaríamos. Pero mira, si quieres hablamos, por irnos también a dos operaciones policiales de gran relevancia y por sacar dos ejemplos que igual no nos podemos imaginar tan fácilmente, ¿no? En 2018, en A Coruña, se intervino y se desmanteló un taller clandestino de vinos. Había un grupo criminal, una organización criminal que se dedicaba a comprar grandes cantidades de vinos por lotes, y entonces esto hacía que le saliera pues cada botella más o menos a 20 euros. Y entonces lo que hacían en este taller era que falsificaban tanto las etiquetas como la forma específica. Estos vinos tenían una forma específica del corcho, y también lo que hacían era pues imitar eso y calcarlo. Y luego lo curioso también de esta organización criminal, también estructurada, era la forma que tenían de distribuir estos vinos, ¿no? Porque claro, en un sector tan especializado no es tan fácil colocarlos. Y ellos lo que hacían era que lo vendían a través de webs especializadas, a clientes extranjeros que igual controlaban un poco menos de calidad, ¿no? Yeah. Y también incluso llegaban a organizar catas en restaurantes. O sea, el nivel de sofisticación era alto. Y luego, por poner otro ejemplo, este mismo año
la policía desmanteló también una red de jamones falsificados también. Ellos lo que hacían en este caso era falsificar este sello de garantía que tienen todos los jamones, que lo que hace es... Si todos tenemos, cualquiera que tenga una pata de jamón ahora mismo en su casa, que mire, hay como una especie de marquita ovalada con unos números, y eso te indica pues de dónde viene, las condiciones que tenía el matadero y demás, y ellos lo que habían hecho era falsificar este sello, con lo cual estaban vendiendo jamones a unos precios superiores a los que realmente se podían vender. O sea, de todo. Se falsifica de todo. Carlos Rodríguez, subinspector de la Policía Municipal de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo más impactante que os habéis encontrado en lo que se refiere a falsificaciones? Bueno, impactante como tal ya prácticamente nada, porque tiendes a normalizar ya lo que te encuentras. Si es por cantidad de productos encontrados, pues podríamos hablar de intervenciones que van desde los cientos de miles hasta incluso millones, hechas aquí en Madrid, millones de productos. Y por el tipo de producto que se falsifica, pues desde joyas de oro, sí, hasta tabaco, pasta de dientes, en fin, como decía Patricia, se puede falsificar todo, absolutamente todo. Lo normal es encontrarte falsificaciones de prenda de vestir, calzado y artículos pues como bolsos o complementos y demás, pero vamos, por falsificarse, falsifica prácticamente todo. Sí. Nos has traído unos ejemplos de falsificaciones. Sí. Para que veamos, explícanoslo. Bueno, pues aquí he traído, entre otras cosas, las típicas camisetas de fútbol, sí, de jugadores muy, muy conocidos, de equipos muy conocidos. Y os he traído también, como cosa curiosa, las etiquetas que se les ponen a los productos para hacerlos pasar por buenos. O bueno, incluso un certificado de garantía de un reloj de supuesto lujo, que bueno, pues también está falsificado hasta el propio certificado de garantía. Pero ¿y la persona que compra esto, por ejemplo, el reloj con el certificado de garantía, lo compra sabiendo que es falso? Pues yo, hombre, vamos a ver, un reloj que vale varios miles de euros, si tú lo compras a un precio sensiblemente inferior, solamente tienes posibilidades, o es falso o está robado. Entonces yo creo que la persona sí que lo sabe. Lo que pasa que bueno, los vendedores también aprovechan para vestir un poco mejor su producto, y como cosa curiosa, lo que nos estamos encontrando últimamente es productos que son falsificados, pero a los que se les pone incluso un dispositivo de alarma, sí, para hacerlos pasar por buenos, o se les añade una etiqueta de un centro comercial muy famoso de aquí, muy cerca de donde estamos, y te lo venden como si fueran productos auténticos robados, para aumentar su precio de venta. ¿Y vosotros, Carlos, cómo lo detectáis? Bueno, pues lo detectamos un poco como podemos, ¿no? Por una parte, en base al patrullaje que se hace todos los días, las inspecciones que periódicamente se programan, campañas que se lanzan desde la jefatura, o en muchos casos por la colaboración ciudadana, que es fundamental y muy importante para nosotros. Patricia. A veces son incluso las propias afectadas por esas falsificaciones las que denuncian, ¿no? Las que se dan cuenta y dicen, esto no es mío. Sí, efectivamente. En no pocas ocasiones son las propias marcas afectadas las que nos presentan denuncia y sobre un determinado establecimiento, almacén o en fin, lo que sea, y nosotros procedemos en consecuencia, claro. Cuando recuperáis todos estos objetos que Patricia decía que los lleváis a un almacén y se destruyen, ¿qué posibilidad hay también de detener a los falsificadores? Bueno, vamos a ver, el procedimiento en cuanto a productos falsificados es un poco complejo, porque lo primero que hay que hacer es una inmovilización cautelar, después hay que hacer una peritación, y una vez que se señala juicio, se celebra juicio y demás, se agotan los recursos y demás, entonces es cuando el juez, la autoridad judicial, autoriza la destrucción de los efectos. Entonces hay efectos de estos que se quedan depositados durante años a la espera de que se reciba esa orden de destrucción. Carlos, podemos pensar que detrás del problema de las falsificaciones está pues algo que afecta a las simples marcas o a las empresas, ¿no? Pero también detrás de este mercado ilegal encontráis mafias, encontráis explotación, ¿no? ¿Qué es lo que has visto tú a lo largo de tu trayectoria?
Pues mira, efectivamente, nos encontramos desde el típico vendedor, un vendedor ambulante o un señor que tiene un pequeño comercio y aprovecha para vender algunos artículos falsificados, hasta auténticas redes organizadas, organizaciones criminales que hacen su modus vivendi de esto. Y efectivamente, pues nada, son redes organizadas que además detrás de ellas en no pocas ocasiones hay una explotación de un tráfico de seres humanos o que incluso sirven para financiar a grupos terroristas como ha sido en el pasado, a organizaciones de narcotráfico, de tráfico de armas, en fin, que esto lo que se ve en la calle es tan solo la punta del iceberg. Esto mueve, como tú has dicho, pues muchísimo dinero. Y no es peccata minuta. Los comerciantes... Di, Patri. No, es que quería recordar una operación que realizó precisamente la Policía Municipal de Madrid, un poco para ver el nivel de crueldad al que pueden llegar estas redes y estas mafias. Y es que en Puente de Vallecas, el año pasado, creo recordar que fue, se desmanteló un taller ilegal que hacía prendas, ¿no? Artículos de marcas muy conocidas. Y al entrar en ese taller, que estaba, pues eso, en Puente de Vallecas, que es que puede ser el local de al lado de tu casa, pues había 3 menores, el menor de ellos de 9 años. Y también entre los trabajadores explotados estaba la madre de uno de ellos, que seguramente, pues por unas condiciones extremas de vulnerabilidad, no había tenido otro remedio que poner a su hijo también ahí a trabajar, ¿no? Y esta es la realidad, ¿no? Que esconde todo este tipo de explotación y de falsificación y de piratería, que es que tenemos en la misma Puerta del Sol o en la plaza de cualquier ciudad en la que vivamos, vaya. ¿Y en las tiendas? Pues en las tiendas, en los pequeños almacenes, o sea, en los pequeños comercios, que básicamente es en lo que nosotros más trabajamos, pues también lo que está diciendo Patricia, en concreto la operación a la que se refiere, que se hizo en Puente de Vallecas, en este caso sin entrar en pormenores de la misma, bueno, pues era un clan familiar, tenía ahí su pequeño taller con sus máquinas y demás y trabajaba toda la familia y efectivamente había menores entre los trabajadores, pero vamos... Tampoco nos hace falta irnos muy lejos. Si bajamos a la Puerta del Sol, algunas de las cosas que he traído aquí son juguetes que sin ser falsificaciones son productos que están en red de alerta. Es decir, que son peligrosos ya en sí mismos. Sin necesidad. Porque no han pasado los controles de seguridad. No han pasado ningún tipo de control de seguridad, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué nos importa y no sabemos absolutamente nada de ellos. Y si pasa algo, no sabemos a quién reclamarle. Pero en relación a que me comentas sobre las redes y demás, muchos de estos vendedores que están ahora mismo aquí por la Puerta del Sol, por la Plaza Mayor y demás, son gente que son traídas de países del sudeste asiático y demás, y los traen expresamente para hacer la campaña de Navidad y estar toda la campaña de Navidad vendiendo bombetas o vendiendo este tipo de artículos, igual que luego por la noche se vende en la tarde cerveza por la calle o demás, que por cierto, en no pocas ocasiones, más bien en la mayoría de las ocasiones salen de las alcantarillas, porque es donde las guardan, tanto las latas como los juguetes, que los padres también a lo mejor deberíamos pensarnos a la hora de coger un juguete de estos, ¿dónde ha estado ese juguete? ¿Cómo lo identificas, ¿no? Porque eso es un juguete, es una pelota de estas blanditas que parece que tiene como un líquido dentro. Sí, bueno, este en concreto es una bola de un líquido dentro que está alertado y por el líquido que lleva es nocivo, ¿no? Y se rompe además con muchísima facilidad. Y este en concreto está alertado, está en red de alerta desde el año 2011 y se sigue vendiendo, sigue llegando aquí a España, no me preguntes cómo, porque no lo sé. Esto es un molinillo volador. Y esto, el peligro que tiene, entre otras cosas, es, lo primero que no sabemos de dónde viene ni otra cosa, pero tiene fácil acceso a las pilas, son pilas de botón y bueno, pues cualquier chiquillo o cualquier crío se las puede ingerir. ¿Los comerciantes de falsificaciones suelen ser reincidentes? ¿O cuando los pillas? Hay un poco de todo, pero sí. En realidad, en la mayoría de las ocasiones sí. Hay gente que los coges una vez, vuelven a reincidir. Lo mismo que decía antes, al final es un modus vivendi y de algo tiene que vivir también. Y en esto de las redes de explotación que estabas comentando de personas que traen específicamente del sudeste asiático para hacer la campaña de Navidad,
cómo de difícil supongo que es encontrar al cabecilla de toda la trama de explotación, porque claro, al final supongo que la gente que trabaja vendiendo esto son víctimas también de los cabecillas o de los líderes de estas tramas. Sí, bueno, desde luego víctimas son, ¿no? Lo que pasa que también habrá que ver la situación que tienen esas personas y que a lo mejor pues para ellos es mejor estar aquí pasando frío en la Puerta del Sol o en la Plaza Mayor vendiendo esto que no estar haciendo otras cosas, ¿no? Identificar a los cabecillas de esas redes es complicadísimo, entre otras cosas porque las personas con las que nosotros trabajamos a pie de calle no controlan, no hablan el idioma, no conocen nada, no llevan documentación, porque en muchos casos la documentación se la retienen las propias mafias. Y claro, hacer una investigación de este calado supone tanto tiempo, tantas horas, que cuando quieres llegar a la cabeza, si es que lo consigues, ya se acabó la campaña de Navidad y evidentemente no puedes. Estamos hablando de investigaciones a lo mejor de meses o incluso años. Entonces, muy difícil. ¿Y vosotros notáis que se va incrementando el número de productos intervenidos año tras año? ¿Hay una estabilización? Es decir, ¿cómo es la evolución de este mercado delictivo, ¿no? De este mercado ilegal? Pues mira, yo en particular, te voy a hablar de mi caso porque es el que directamente conozco, ¿no? Empecé con esto más o menos en serio, por decirlo así, aproximadamente en el año 2001. Entre el año 2001 y 2008 más o menos hubo un boom tremendo, coincidiendo también con el tema de los CDs y Operación Triunfo y demás, el famoso Top Manta. Sí. Yo luego creo que hubo una reducción, que se estabilizó un poco la situación, pero ahora estos últimos años yo creo que ha cambiado. Seguirá estando igual, lo que pasa que ahora es más difícil de detectar por cuanto que ahora mismo tú te metes en internet, abres cualquier página y mañana tienes en tu casa un artículo falsificado sin necesidad de ir a comprarlo a la calle. Entonces creo que la forma de comerciar ha cambiado, pero vamos, no tengo datos para decirte si ha aumentado o no, pero me imagino que estará más o menos igual. Carlos Rodríguez, subinspector de la Policía Municipal de Madrid, muchísimas gracias por este rato en La Ventana, es interesantísimo, y también apelar a la responsabilidad del consumidor, ¿no? Sí, yo si de mí dependiera, yo sancionaría a la persona que compra esto porque sin duda alguna está fomentando una actividad ilegal que genera muchísimas pérdidas y que conlleva muchos peligros. Hay muchas cosas detrás. Pues muchísimas gracias por compartir esto en La Ventana, porque yo creo que más de uno nos ha hecho pues abrir los ojos o saber más de una realidad que la tenemos muy cerca, pero que no miramos, yo creo que con la importancia que requiere. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Julia Molina, buenas tardes. Buenas tardes, feliz Navidad. Igualmente, cuéntanos. Muy bien, que nada, ayer tuvimos un programa de Feliz Navidad bastante bueno. Abrimos los teléfonos porque tenemos el Suena la Vida todavía pendiente y resulta que nos llama. Yo estoy todo el rato insistiendo estos días en que hay mucha gente trabajando. Sí, a veces pecamos, me lo dices o me lo cuentas. Claro, pero pecamos de pensar que todo el mundo está de vacaciones y no. Entonces nos llamó Alberto, que es un señor que está trabajando en hostelería, nos dijo, tengo que madrugar un montón, pero me he puesto la radio y al final me voy enganchando con un contenido y otro y no me duermo. Llamó para el Suena la Vida y se fue con el premio imaginario a dormir. A ver, yo es que trabajo en el mundo de la hostelería y a mí me suena a la bomba de vacío que se usa para quitar el aire del vino cuando cierras el vino y le pones un tapón de estos de vacío. Pero bueno, fíjate, claro, que un aparato que está usando todos los días, en estas fechas mucho más a menudo, y al final era eso el sonido. Y esta noche hacemos el Faro Guante. Guante. Sí, vamos a hablar con una boxeadora, que además es tricampeona europea. Y mira, ahora que estabais aquí con delitos, vamos a hablar de los delitos de guante blanco también. Aunque guante da para un montón de cosas. Pues te dejamos esta canción por si te sirve. Hombre, de Rita se van a acordar muchos de esa escena con su guante, poniéndoselo maravillosa, tan sexy ella con su guante. Te escuchamos esta noche, Julia. Hasta luego. Gracias. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew.
D'autant que je me souvienne Academia l'utile et l'inutile. de Saberes Les Inútiles. bribes qui me reviennent ne sont que foutaises futiles. Con Marta Fernández. Nous nous reverrons, je crois, peut-être une autre fois. Nous nous reverrons, j'espère, mais ce soir nous en resterons là. Pourrais-je vous croire un moment? Marta Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Te veo tardes. arribísima con el espíritu navideño. Bueno, fíjate que yo siempre soy un poco Grinch, pero este año no. Oye, no sé si es cosa de estas fechas que a una le entra esta especie de nostalgia, ¿no? En la que nos acordamos de las navidades de nuestra infancia, de los regalos, en esa ilusión tan particular. Vamos, eso, que te ha entrado la melancolía y nos propones viajar en el tiempo y jugar. Claro, es que creo que tienes razón, ¿no? Que en esta época te acuerdas de cuando Papá Noel o los Reyes te traían, yo qué sé, el barco de los clics. Uy, o la granja. O la granja, y te pasabas las horas muertas ahí jugando con los muñequitos. Y claro, es época de acordarse de eso. Entonces, en este viaje nos teletransportamos a los años 80 para hablar de un invento que cumple justo ahora 40 años y que ha obsesionado a varias generaciones. Sí, fíjate, Marta, 40 años. Es un simple juego. Un juego en el que puedes avanzar hasta el infinito, pero en el que nunca puedes ganar de verdad. Es un juego que nos hizo pasar tardes y tardes de adolescencia con los ojos fijos en unas formas de colores. Un juego que enganchó a jóvenes, a mayores, a los niños, a todo el mundo. Y si todavía no sabéis cuál es, pues nada, os voy a poner la mítica musiquita que si os va a quedar troquelada en el cerebro más que un villancico, pero que es la pista definitiva. Yo estoy moviendo el cuadradito y la L. Sí, y yo estoy moviendo así la cabecita como si fuera un Fraggle, o sea, el Tetris. Claro, el Tetris. A ver, Marta, por favor, cuéntame, ¿tú has sucumbido a la tentación de colocar las fichas de colores del Tetris? Y no hace tanto, no hace tanto. En mi época de corresponsal en Washington, claro, yo tenía que hacer algo para vaciar toda mi cabeza de... Iba a decir de la mierda que volcaba Donald Trump, pero es que es literal. De las trumpidades. Y hacía, efectivamente, y hacía dos cosas. Por un lado, yoga, y cuando no me podía mover, jugaba al Tetris. Pero hasta el punto que ya me tuve que desinstalar la aplicación porque te engancha. Claro, es que... no parar. No, pues es que lo entiendo porque es que es muy adictivo. A ver, todos hemos jugado alguna vez al Tetris. Hombre. En una consola, en casa, como tú, en el ordenador, en una Game Boy por la calle, en el teléfono o en una máquina de arcade. Sí. Lo que aquí en España siempre llamábamos las maquinitas, así con un poquito de desdén, que no sé por qué, en fin. Las maquinitas se están recuperando, ¿eh? Hombre, claro que se están recuperando, que son fantásticas, y el propio Tetris, porque es un puzzle que tiene el honor de ser el videojuego más vendido de la historia. El Tetris es más que un juego. Jugué al Tetris durante unos 5 minutos y aún veo bloques cayendo en mis sueños. Es el juego perfecto. Tetris, 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 Tetris. Es tan perfecto que hasta tiene una película, porque la historia del Tetris también es perfecta. A ver, remontémonos a ese origen. ¿Quién lo inventó? Pues mira, lo inventó un ingeniero ruso, Alexei Pajitnov, que trabajaba para el Centro de Computación de la Academia de las Ciencias de la antigua Unión Soviética. Lo que hacía allí no tenía nada que ver con los juegos, porque Alexei era investigador del área de reconocimiento de voz, que es una cosa mucho más útil en tiempos de la Guerra Fría. Pero lo que él quería hacer era a la gente feliz, así que se puso a intentar crear juegos en un ordenador soviético bastante rústico que tenían en el trabajo. Esto es importante porque el ordenador no tenía tarjeta gráfica, así que Alexei solo podía diseñar cosas con el teclado, simulando formas con las letras y con los signos de puntuación, vamos, con los paréntesis y los corchetes. Sí, entonces tomó el viejo camino de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Sí, que era una cosa muy de la Unión Soviética. De hecho, Pajitnov era un amante de los puzzles, que era a lo que más jugaba de pequeño, pero no puzzles sofisticados, así como occidentales, con dibujos, no. Él jugaba unos rompecabezas de madera con formas geométricas que había que acomodar en un rectángulo. Y como solo hacen los grandes genios, tuvo una revelación. Se dio cuenta de que esos puzzles eran perfectos para el rudimentario ordenador con el que estaba trabajando. Y así nació el primer Tetris. ¿Y por qué lo llamó así? Porque Tetris no suena
muy ruso, que No, digamos. No, nada ruso. Fíjate que lo hizo sin darse cuenta, pero había dado con una palabra que cumplía con todos los requisitos de un buen nombre comercial. Era corto y se pronunciaba igual en todos los idiomas. Aunque Alexei lo llamó así porque era un empollón, porque solo un empollón elige para un juego una palabra griega, tetra, que significa 4, Sí. por los 4 cuadraditos que te acuerdas formaban cada pieza, y como tetra solo le parecía así un poco sosillo, pues decidió que podía sonar como su otro hobby más allá de los puzzles y los ordenadores, que era el tenis. Y así nació una palabra que es hoy una marca registrada, aunque registrarla costó muchísimo. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues porque en la Unión Soviética lo que inventaban sus ingenieros informáticos no les pertenecía a ellos, pertenecía al Estado. Y los derechos del Tetris pasaron a estar en manos de una compañía estatal que era la encargada de importar y exportar todo lo que tuviera que ver con los computadores en la URSS. Eran muy estrictos, pero hay que reconocer que tenían sentido del humor. ¿Sabéis cuál era su lema comercial? A ver, sorpréndenos. Desde Rusia con amor. A ver, gracia tenían. Mucho amor, pero ni una pizca de cariño por sus programadores que no veían un rublo de los beneficios. Y eso que el Tetris era un pelotazo. Ya. Alexei se había juntado con 2 colegas y en solo 3 semanas, habían conseguido adaptar el juego para PC, habían puesto un marcador y la famosa musiquita, que era una versión de una canción rusa tradicional, Koroveinliki. Digo yo que Koroveiniki nunca imaginó que iba a inspirar la musiquita del Tetris. No. Además, es que no te imaginas las piezas cayendo así como a cámara lenta con esta versión para orquesta. Maravillosa, ¿eh? Por Vamos. cierto. Al mes, todos los trabajadores de la Academia de Ciencias estaban como locos con el juego. Bueno, imagínate que en algunos departamentos lo tuvieron que prohibir porque la gente dejaba de trabajar. No me cuesta nada imaginármelo. Sí. Quizás sin pretenderlo, Alexei había creado el juego más adictivo de la historia. Tenía en sus manos un tesoro comercial, pero no podía explotarlo. Hasta que en 1986, un colega lo envió a Hungría y allí un avispado comercial internacional de videojuegos lo vio y se quedó hipnotizado. Se llamaba Robert Stein y fue el responsable de que a finales de los 80 toda Europa estuviera obsesionada con unos bloques que caían, hasta que en 1991 cayó el bloque definitivo. El bloque definitivo, te refieres a la caída del telón de acero. Claro, en 1991, con la Unión Soviética en descomposición, Alexei Pajitnov se muda definitivamente a Estados Unidos. Ya había estado el año anterior presentando el Tetris en diferentes convenciones y se había quedado maravillado pensando que allí cumpliría su sueño de hacer feliz a la gente con sus juegos. Decía que le bastaba con eso, porque seguía sin ver $1 de los derechos, y eso que en su año de aparición en Estados Unidos, en 1988, el Tetris había vendido más de 100.000 copias, por no contar con todo el dinero que hacían los recreativos. Un año después, en 1989, los japoneses estaban a punto de lanzar el dispositivo más revolucionario del mundo de los videojuegos. Querían meter el Tetris aquí. Game Boy. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. ¿Tú tenías Game Boy? Yo tenía Game Boy, la tuve mucho después, cuando yo fui mayor, de pequeña no la tuve. ¿Qué me dices esta canción, que tampoco es casi pegadiza? Sí, total. Madre mía. Clasiquísimo. Bueno, os he colado esta otra canción que no tenía ni pies ni cabeza, porque a ver, eres un fenómeno Game Boy, pero ¿qué letra es esa? Bueno, pero era totalmente cierta porque la Game Boy fue un fenómeno que multiplicó el otro fenómeno del Tetris. Pero ¿y el pobre Alexei seguía sin cobrar sus derechos? Y no solo eso, con la salida del Tetris en la nueva consola portátil de Nintendo, se desató una batalla por los derechos del juego. Aquello era un enredo increíble, porque el tipo que vendió el Tetris a Nintendo, Hank Rogers, había comprado los derechos en Las Vegas.
o eso creía, porque los derechos eran de los soviéticos. Así que Hank Rogers se fue a Moscú para convencerles de que se los vendieran. Quizá lo más sorprendente es lo rápido que los soviéticos aprendieron que era el capitalismo. En el mismo día se reunieron con los postores y les vendieron los derechos a la vez. A Hank Rogers para las consolas y al descubridor del juego del que hablábamos antes, a Robert Stein, para los ordenadores. Eso provocó una farragosa batalla legal entre Nintendo y Atari, que os contaré otro día, pero también provocó que podamos jugar al Tetris en tantos dispositivos distintos. El Tetris se ha jugado en todo el mundo y más allá. Y más allá literal. Sí, más allá del planeta. En 1993, el cosmonauta Alexander Serebov se lo llevó a la Mir, la estación espacial rusa, que para entonces ya tenía tripulación internacional. Fue oficialmente la primera persona que jugó a un videojuego en las estrellas. Y, por ejemplo, mira, cuando contabas antes lo de Washington, me he acordado de Hillary Clinton, que confesó que era adicta a la Game Boy y al Tetris. Hay fotos de ella que podéis buscar en internet, en el avión jugando al Tetris con su Game Boy en 1993, cuando Bill Clinton llegó a la presidencia de Estados Unidos. Y por si faltaba algo, los Simpson también le hicieron un guiño al Tetris. Homer tiene que colocar el maletero del coche y piensa lo que todos hemos pensado alguna vez. Va a ser imposible meter todo esto en el coche. No, tranquilo. Tantas horas jugando al Tetris han tenido que servirme de algo. Y aquí va Homer colocando a toda la familia y todas las cosas como si fueran las fichitas del Tetris. Total, algo por lo que hemos pasado todos. Sí, es que yo creo que hemos pasado todos por eso. Oye, ¿y qué pasó con el creador del Tetris? Bueno, pues que gracias a Hank Rogers, el que le había vendido el juego a Nintendo, consiguió recuperar los derechos y en 1996 juntos fundaron The Tetris Company. Hoy sigue diseñando juegos, aunque claro, como también sigue siendo un empollón, le salen tan difíciles que ninguno ha alcanzado la misma fama. Porque paradójicamente, la sencillez a la que se vio obligado cuando diseñó el Tetris fue una de las claves de su éxito. Así que al final consiguió hacer de la necesidad no solo virtud, sino también pasta. Por Menos fin. mal, sí. Se calcula que más de 1.000 millones de personas han jugado alguna vez al Tetris. Y una curiosidad más como despedida musical. A ver. Hay una versión techno de la sintonía del Tetris de Dr. Spin. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de ese ritmo maquinero está uno de los compositores más conocidos de Broadway, Andrew Lloyd Webber, que lo mismo te compone El fantasma de la ópera, que Cats, que esta locura. ¡Venga arriba! Todos ahí después de Navidad. You're going to dig this. Ahí está. Mola, ¿eh? ¿Te vale para jugar al Tetris o para una clase de aeróbico? Efectivamente, vamos, total. Y todo esto, o sea, el tío que compuso El fantasma de la ópera te hace también esta maravilla. Maravilloso. Es total. Muchísimas gracias, Marta. Que pases unas felices fiestas. Muchas gracias, Marta, lo mismo. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai... La Ventana con Marta del Vado. Yo quiero que a ti te guste como cocino la cena. Con mucho sabor, muchas cosas buenas. Los oyentes cocinan en La Ventana. Como cocino yo, no cocina cualquiera. Pues en estos días, Isaías, de comidas y cenas copiosas, una sugerencia ligera y rica, por lo menos tiene una pintaza, que nos manda Javier desde las Navas de Tolosa, en Jaén. Es un tataki de sandía. Esta sería mi receta de 1 minuto. Se trata de un tataki de sandía. Se coge la sandía, se corta en taquitos pequeños y se deja macerando con soja durante un tiempo. Mientras tanto se va preparando un aguacate troceado con cebolleta. Todo aderezado con lima. Se meten unos cuentitos en forma bonita y se pone la
sandía macerada durante una media orilla, 20 minutillos, y en lo alto por la mezcla del aguacate y la cebolleta, aceite y sal al gusto, incluso se le podría añadir un poquito de vinagre de manzana. Está riquísimo. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Curioso, ¿eh? Curioso, sí. Y es curioso además que es una buena receta para acabar el año 24, porque la batalla de las Navas de Tolosa, creo recordar que fue en el año 12-12, que suma 24. Así que nos sale hoy todo redondo, Marta. Venga, pues ahora, para terminar de redondear esta ventana. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Por dónde empezamos, Isaías? Pues nada, la receta de Javier está muy bien, pero hoy hay que seguir comiendo y cenando, aunque estemos todos con los atracones propios de la Nochebuena y del día de Navidad. Y esta mañana, en Hoy por Hoy, decían que abramos el frigorífico, que estará lleno de sobras y de ahí podrán salir cosas muy ricas. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Bueno, y en estas fechas todavía más. Está bien que aprovechemos las sobras de esta cena y de la comida de Navidad, pero mucho mejor que cocinemos para que no las haya, porque a veces acaban en la basura. Y estas sobras parece que ya son una tradición en nuestras mesas, nos decía Ainhoa Aguirregoitia. Para mí lo más peligroso de esta práctica es que parece que se ha convertido también en una tradición más, el hecho de que sobre comida, ¿no? Y que se genere esa abundancia, porque resulta que es también, parece que un acto de generosidad por parte de la familia, y a mí eso me mosquea un poco, porque nada más lejos de la realidad, que haya suficiente y que sobre lo justo. Que haya suficiente, pero claro, ¿eso cómo lo hacemos? Pues nos ha dicho Ainhoa con la cuenta de la vieja. Hacer un cálculo por persona de lo que se puede consumir y simplemente multiplicar. Es decir, si tú eres capaz de comerte 6 langostinos, media bandeja de jamón, un trozo de cochinillo y un postre, multiplica. Si yo puedo con esto, el resto se van a quedar satisfechos y se van a quedar bien, ¿no? Bueno, en la cuenta de la vieja tampoco hace falta comerse media fuente de jamón, pero bueno, para las próximas comidas, nos decía ella, cambiemos las prioridades. La calidad frente a la cantidad. No necesitamos saturar la mesa de productos que no se van a consumir en su totalidad. Es más, si sabemos que van a sobrar, debemos priorizar esa calidad porque nuestro cuerpo y los invitados lo van a agradecer. A lo mejor en lugar de llenar la mesa con 27 bandejas, con 18 tipos diferentes de embutido, vamos a elegir 2 o 3 embutidos buenos y vamos a centrarnos en eso. La Nochevieja que llega ahora también es una noche donde se tira y se desperdicia muchísima comida. Primero la calidad. Pues eso, a ver si nos aplicamos, que todavía nos quedan unas cuantas comilonas, calidad en las comidas y también calidad en los encuentros familiares. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Y a veces, que les voy a contar, las reuniones familiares se complican más en estas fiestas y quizás un poquito más en esas nuevas familias que tras un proceso de separación, por ejemplo, se enfrentan a una nueva realidad, sobre todo los más pequeños. Hemos hablado con Diana Oliver, que es periodista especializada en maternidad, y con Elisenda Pascual, que es psicóloga, y nos decía que ante estos casos lo primero es la comunicación. Claro, yo siempre abogo porque haya, en la medida de que se pueda, una buena comunicación, ¿no?, entre los progenitores que se separan, porque claro, habrá que explicárselo muy bien, sobre todo cuanto más pequeños o pequeñas, ¿no?, sean estos niños, porque la comprensión del cambio o de estas transiciones a veces es compleja de comprender porque nos cuesta habituarnos, incluso a las personas adultas, cómo no les va a costar a ellos y a ellas, ¿no? Pues claro que sí, que les cuesta, y además de la comunicación también funciona el respeto. Y yo siempre digo, una premisa básica es que nunca hablemos mal de la otra parte, de papá o mamá, cuando estemos con la otra persona, porque esto es básico. Cuando un niño o una niña siente que el sistema familiar no respeta, no acoge o no valora a su otro progenitor o a su otra progenitora, esto es fatal para la salud mental de los niños. Y una cosa más, nos comentaba Elisenda Pascual, esto no es un problema de estas nuevas familias. En todos los sitios cuecen habas. Yo me dedico al acompañamiento familiar hace 20 años y familias separadas, maravillosamente organizadas, estables, coherentes y saludables, y familias juntas que son, totalmente insostenibles a nivel de salud mental. Entonces, no una cosa tiene que significar que sea peor para los niños y para las niñas. Claro. Te puedes enfadar, puedes estar totalmente en desacuerdo en cosas, pero cuando pierdes el amor y el respeto a la otra persona, la primera que sale dañada es tu hija o es tu hijo. Claro. En fin, las reuniones familiares de las nuevas o de las viejas familias siempre son una especie de Tetris. Del que hoy nos ha hablado Marta Fernández en su Academia de Saberes Inútiles y Muy Útiles, del Tetris, que es el juego universal que, ojo,
tiene derechos de autor. Pues mira, lo inventó un ingeniero ruso, Alexei Pajitnov, que trabajaba para el Centro de Computación de la Academia de las Ciencias de la antigua Unión Soviética. Lo que él quería hacer era a la gente feliz, así que se puso a intentar crear juegos en un ordenador soviético bastante rústico que tenían en el trabajo. Era un amante de los puzzles, que era a lo que más jugaba de pequeño. Él jugaba unos rompecabezas de madera con formas geométricas que había que acomodar en un rectángulo. Y como solo hacen los grandes genios, tuvo una revelación. Se dio cuenta de que esos puzzles eran perfectos para el rudimentario ordenador con el que estaba trabajando. Y así nació el primer Tetris. Ni más ni menos, Alexei se juntó después con 2 colegas y en solo 3 semanas habían conseguido adaptar el juego para ese ordenador personal. Pero claro, eran soviéticos y la fama se la llevó la Unión Soviética, bueno, y otros. La economía de mercado también funciona con este axioma. Al mes, todos los trabajadores de la Academia de Ciencias estaban como locos con el juego. Bueno, imagínate que en algunos departamentos lo tuvieron que prohibir porque la gente dejaba de trabajar. No me cuesta nada imaginármelo. Sí. Quizás sin pretenderlo, Alexei había creado el juego más adictivo de la historia. Tenía en sus manos un tesoro comercial, pero no podía explotarlo. Hasta que en 1986 un colega lo envió a Hungría y allí un avispado comercial internacional de videojuegos lo vio y se quedó hipnotizado. Se llamaba Robert Stein y fue el responsable de que a finales de los 80 toda Europa estuviera obsesionada con unos bloques que caían. Y después fue todo el mundo, porque el Tetris viajó por todo el planeta, de la antigua Unión Soviética a Estados Unidos, por ejemplo. Y allí fue donde tú, Marta, que ya tenías una edad, lo descubriste. Y no hace tanto. En mi época de corresponsal en Washington, claro, yo tenía que hacer algo para vaciar toda mi cabeza de... iba a decir de la mierda que volcaba Donald Trump, pero es que es literal. De las trumpidades. Y hacía, efectivamente, y hacía 2 cosas. Por un lado, yoga, y cuando no me podía mover, jugaba al Tetris. Pero hasta el punto que ya me tuve que desinstalar la aplicación porque te engancha. Pues mira, este del Tetris podría haber sido un acontece de hoy, que no ha venido Nieves con Costrina, pero la verdad es que hemos tenido varios aconteces, uno especialmente emocionante. Es de esos momentos extraordinarios que hemos vivido en esta radio centenaria. Pues vámonos a 2007, al 11 de diciembre, y durante una entrevista a Luz Casal en La Ventana, llama a la radio una oyente que cuenta que es superviviente del tsunami en la costa asiática de 2004. Bueno, yo le quería comentar a Luz que, bueno, por supuesto no hace falta ni que le diga, ¿no?, que me fascina su música, y yo le quería contar una anécdota bonita, y es que, bueno, yo pasé por una situación complicada también, no de cáncer, pero bueno, estuve en el tsunami en Tailandia y quedé muy malherida, y tuve 15 intervenciones y pasé por mucho dolor, y la única manera de superar el dolor era con la música. Y cuando me hacían las curas yo ponía mi música preferida, y bueno, le quería contar a Luz que ella estaba entre ellas. Y las enfermeras de Singapur, bueno, pues ya empezaron a curiosear, ¿no? Bueno, ¿y qué escuchas y qué dice? Había una enfermera india en concreto que era muy linda y me decía, oye, un día tengo que ir a un concierto de Luz Casal, porque es fantástica. Y bueno, pues que lo sepas, que si un día vas por Singapur tienes unas cuantas fans. Muchas gracias, María. A ver si coincido, porque me parece que voy a ir antes de que acabe el año. Bueno, no sé si fue ella, pero aquella entrevista, nos ha contado Ana Martínez Concejo, dio la vuelta al mundo y dio mucho de sí. Porque resulta que la estaba escuchando Belén Atienza, que es productora de cine. Tienes la cadena SER puesta. La tengo puesta en la radio y empiezo a escuchar a una mujer con una voz además muy especial. Sí. Fue lo que me enganchó, la forma en la que contaba ella, con entereza pero con mucha emoción, y me engancha de tal forma que hasta el final de la entrevista llorando. Y al día siguiente yo había quedado con Jota en un hotel de Madrid y llegué y le dije, he oído una cosa que te tengo que contar. Y Jota era José Antonio Bayona y se decidió a rodar Lo Imposible. Es la historia de una persona a la que se lo han quitado todo, la historia de una mujer a la que se lo quitan todo, excepto lo importante, ¿no? Y la película es esa lucha entre lo importante y lo imposible, ¿no? Y años más tarde, Jota y Belén Atienza se lanzaron a otro imposible, La Sociedad de la Nieve. Bueno, así se escribe la historia y así la vamos contando a veces en la radio. Y ha sido un recuerdo también para Rafa Vila San Juan. Entonces estaba a punto de dejar su cargo como secretario general de Médicos Sin Fronteras y nos ha contado cómo tras el tsunami real llegó el tsunami de la solidaridad, tanta que la tuvieron que frenar.
Pero claro, después de que recuperes un poquito los sistemas de salud de las zonas, ¿qué más puedes hacer, no? Y yo recuerdo que fue la decisión más difícil de toda mi Secretaría General, ¿no? Porque me acuerdo perfectamente que la noche del 31 de diciembre reunimos de urgencia a mi comité de crisis y les dije, tenemos que parar los donativos, no vamos a poder hacer más de lo que hacemos. Nosotros en una noche recibimos solo en la web americana $5 millones. Nuestro proyecto más grande en aquel momento, el más grande en el año 2004, era en Sudán. Eran 500 personas expatriadas allá y un presupuesto de 25 millones anuales. Decíamos, ¿qué vamos a hacer si en una noche solo en una de nuestras secciones nos ha caído $5 millones? ¿Qué vamos a hacer y qué le vamos a decir a la gente que vamos a hacer con 40 o 50 millones si no vamos a poder gastarlos en lo que nos quieren? Y por lo tanto tomamos esa decisión que fue dura, pero fue lo que honestamente nos pedía el cuerpo, ¿no? Cada uno da lo que recibe. Pues ahora la solidaridad la necesitan muchos ciudadanos en este país. Dentro de 5 días se acaba el año, volverán las San Silvestres a decenas de localidades, pero claro, algunos municipios afectados por la Dana, como Aldaya, han tenido que suspenderla. Otros, como Siribella o Torrent, sí que las van a celebrar, con un carácter solidario. Hemos hablado con Paco Sánchez, que es el gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Torrent. Hemos decidido hacerla mañana por no coincidir con otras San Silvestre, aunque como bien has dicho, desgraciadamente hay poblaciones que han estado muy afectadas y no van a poder celebrarlo, pero nosotros, bueno, pues vamos a optar por ello y va a ser mañana a las 8:30 de la tarde. Ahora tendremos como unos 700 corredores y esperamos alcanzar pues los 2.800, 3.000. Se trata de ayudar y una forma de hacerlo es recuperar la normalidad o intentarlo. Y Paco cree que correr en compañía con el mero afán de pasar un buen rato y cumplir con la tradición puede ayudar. Yo soy un gran defensor del deporte, creo que el deporte es salud, el deporte es necesario a nivel físico y es necesario a nivel social, ¿vale? Entonces yo creo que va a venir bien a mucha gente, entendiendo que hay gente pues que ahora en estos momentos no es ni muchísimo menos su prioridad, pero claro, tenemos que intentar alcanzar esa normalidad deseada, volver poco a poco a los hábitos y precisamente esta carrera es una carrera muy esperada durante todo el año por su carácter lúdico, como he dicho antes. Pues siempre hay que intentarlo. Y bueno, como los pastorcillos en el Belén, los bulos tampoco faltan en la Navidad. Y algunos, la verdad es que parece mentira que la gente se los crea. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida Hoy conseguir. Marc Amorós nos ha contado esta sobre el Papa y Lucifer. Resulta que el diablo se ha escapado, cantó el inefable Miguel Bosé. Pues no, parece que sigue enterrado. A ver, la noticia explica que este año se celebrará el jubileo 2025 y que el Papa va a abrir 5 puertas sagradas. Bueno, esto es cierto. Lo que dice la noticia es que la primera de las puertas, la que se abrió el día de Nochebuena, va a conducir al peregrino hasta la mismísima tumba de Lucifer. Bueno, nada es cierto, excepto que el Papa va a abrir 5 puertas santas y que abrió la primera la noche de Nochebuena, pero la tumba de Lucifer no se encuentra en el Vaticano ni sabemos dónde está. Bueno, eso se lo cuentas a Miguel Bosé. En fin, que las fake vienen de lejos, nos ha contado Lidia García, nuestra coplóloga favorita. Hoy, por ejemplo, nos ha contado esta sobre Juanita Reina en los años 50. Pues la retrofake news, le vamos a llamar, sobre Juanita Reina, es la que corrió como la pólvora en 1952. En mercados, corralas y callejones se decía que Juanita Reina había enfermado nada más y nada menos que de lepra y que por eso llevaba días sin aparecer en público. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, que me apago poquito a poquito, igual que la llama de un pobre candil. Y afortunadamente aquello no tenía nada de cierto y sin embargo mucha gente se lo creyó, para que muchos piensen que lo de creerse cualquier trola viene de WhatsApp, ¿no? Tiene también mucho más recorrido. Y Lidia también nos ha recordado para niños y desmemoriados que esto de los villancicos top también viene de lejos. Bueno, Juanita Reina cantó algunos, pero sí, este año la cosa no tiene rival. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito. Y esta mañana Lola Pons nos ha dado algún dato sobre este villancico para lucirnos en una sobremesa navideña que todavía nos quedan. La compuso la canción un músico venezolano que se llama Hugo Blanco en los años 70, muy bien. Pero ¿por qué es sabanero? Pues el título alude a la Gran Sabana,
que es un destino natural en Venezuela, incluso es un parque nacional. Entonces el burrito es que pasa por la gran sabana. Es una palabra que tenemos en español venida de una lengua caribe, del taíno, y que llega al español en el siglo XVI. Fíjate todo lo que ha tenido que pasar para que tengamos al burrito sabanero. Bueno, y como la cabra, igual que los burritos, tiran al monte, pues también nos ha ilustrado, por si la sobremesa se alarga, sobre la palabra Navidad. Sabemos todos que la palabra Navidad proviene de natividad. Pero, ¿qué ha pasado con la sílaba ti? Pues la sílaba ti ha desaparecido. Y eso, cuando ocurre, lo llamamos aplología, con H. Significa sacar una sílaba completa de la palabra. Este fenómeno se da normalmente cuando tenemos cerca dos sílabas que se parecen, como pasa con ti y bi en el caso de la natividad. Toma ya, Lolan, lo bien que vamos a quedar en una próxima cena navideña hablando de aplologías. Pues ala, yo hasta aquí he llegado, me tengo que ir a casa, que hay que cenar, aunque no apetezca mucho, hoy también, así que abramos el frigorífico a ver cómo andamos de sobras y seguro que será cerramos también una la cena ventana, maravillosa. abrimos el frigorífico Eso y mañana volvemos como siempre nosotros a las 4 a las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte, hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.